Bueno, estoy con mi amigo Luis Castillo, compañero de trabajo en Ñandutí. Tantos años trabajamos juntos. Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Leo? Yo aquí bien, el país un poco convulsionado, pero nosotros, mi familia, yo y mis amigos estamos bien, por suerte. Bueno, hay que aclarar que estás en Santiago de Chile y cuando decís mis amigos, porque tenés muchos amigos en Paraguay, compañeros de trabajo en Ñandutí, así que bueno saber que estás bien. Recién estaba escuchando sirenas desde la ventana de tu departamento donde vives, ¿no? Exactamente, sí, pasan a cada rato porque yo vivo detrás de la Universidad Católica, que está en plena Alameda, a unas 5 cuadras del Palacio de la Moneda. Por lo tanto, yo vivo como a 7 cuadras de la Moneda aproximadamente, que es la zona neurálgica. Pero las mayores manifestaciones se realizan entre la Moneda y la Plaza Italia, que vos Ujú. seguramente conocés. Sí, sí. Eh, Ese es el lugar neurálgico aquí en Santiago para todo acontecimiento. Cuando ganan un campeonato de fútbol van a festejar ahí, y cuando es como como el panteón de los héroes. Cualquier actividad se realiza en la Plaza Italia y de ahí bajando por la Alameda hasta la Moneda generalmente, o hasta la estación de metro Los Héroes. Es, Entonces es- sí, es toda esta difícil. zona hoy día, en este Ujú. momento está lleno de manifestantes y están siendo reprimidos por carabineros en este minuto. Claro, quería intentar ordenar esto porque es difícil para mucha gente procesar la información. Eh, Hace días que hay manifestaciones en Chile, esto empezó por la suba del transporte y después muchas reivindicaciones pareciera ser de un modelo económico que se veía exitoso, pero que estaba tapando bajo la alfombra muchas cosas. Es así, es así. La chispa que encendió esta rebelión popular, este alzamiento civil, efectivamente nació por un alza del pasaje de 30 pesos en el metro. Y los primeros en protestar fueron estudiantes secundarios. Pero en realidad Chile es mostrado como un modelo exitoso en el mundo por el lado de la economía neoliberal y por la estabilidad política que producía aparentemente esta estabilidad económica. Pero sin embargo, desde hace años, que venía manifestándose serios problemas en cuanto al tema económico. Eh, los que más protestaron, los que más hicieron visible fueron los estudiantes, tanto secundarios como universitarios. Ya desde el 2006 que vienen estas protestas, en el 2011 te acordarás y se acordarán todas esas gigantescas movilizaciones que hicieron patente que el modelo tenía un problema. Pero esas manifestaciones de estudiantes luego contagiaron a los otros sectores económicos, los sindicatos, los portuarios, los mineros, los pesqueros, que son parte importante de la economía chilena, a empezar a protestar y a mostrar que esto no iba bien. ¿Cuál era lo que ahora se estudia? ¿Cuál era el elemento que hacía que esto no explosionara como finalmente ahora está explotando? Es el miedo a perder el trabajo, porque la economía neoliberal lo que produce es un trabajo precario para los trabajadores, y perder el trabajo es realmente una tragedia para cualquier trabajador, aunque gane bien. Yo, por ejemplo, gano bien, pero si perdiera mi trabajo sería una tragedia. No podría pagar el departamento, perdería mi salud, pasaría a la categoría. Estoy en una buena categoría. Yo tengo seguro médico público, que es igual que el privado, todo se paga, pero perdería ese derecho y me iría a ser como un indigente. Y eso también es un trauma para todo el chileno. Y ese miedo es lo que Sí. mantenía el aparente éxito económico en Chile, que no había protesta y había una supuesta estabilidad. Y eso los estudiantes lo demostraron que no es así, y empezaron a evadir a partir del lunes 12, que fue cuando se decretó el alza del pasaje. Empezaron a evadir el metro, a pasar por sobre los torniquetes. ¿Cómo reaccionó Piñera, el gobierno de Piñera? A políticas públicas, lo que hace cualquier gobierno de derecha: reaccionar con políticas de delincuencia, la mano dura, de combate a la delincuencia.
y trataron a estos estudiantes de delincuentes. Cuando fueron a pegarle a pegarles duro a los estudiantes en las estaciones de metro, la gente se indignó, empezó a defender a los estudiantes y por lo tanto los carabineros empezaron a pegar a la gente, igual, con fuerza, con dureza. Esa fue Eso una de las contagió cosas, todo. Luis, que esa es una de las cosas más fuertes que, al menos viendo desde acá por Twitter y por las redes sociales y los noticieros, ver a las tanquetas de los militares en las calles, recordando la época de la dictadura. Incluso hay videos que vi ayer en la televisión nacional chilena, de disparos hechos por los propios militares. Creo que en una ruta han matado a un joven, fuera Sí. del horario de toque de queda, o incluso esta cuestión de tener un horario de toque de queda. Incluso se me pone la piel de gallina solo al decirlo. Sí, correcto. Te hago una historia breve para entender todo el proceso. El viernes se contagió a toda la población el tema de la represión de los carabineros a los estudiantes. Y la primera reacción fue quemar estaciones de metro. Como una reacción, la gente, cualquiera, un ciudadano común, empezó a juntarse y empezaron de rabia a quemar estaciones de metro. Y eso al día siguiente, sábado, confluyó en una manifestación gigantesca acá en Alameda y ya empezaron a quemar supermercados, farmacias. Ya. Entonces, ¿cómo reacciona Piñera? Primero avisa que va a aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado, Ley 209 para nosotros, ¿sí? El mismo. Y como no funcionó, la gente perdió el miedo espontáneamente, empezaba a aplicar estado de emergencia, que normalmente en Chile es como el estado de sitio, pero más light, más suave, porque se usa en el caso de terremotos o desastres naturales, que en Chile ocurre mucho por el tema de los terremotos, que suspende las garantías constitucionales de traslado principalmente. La gente no respetó, siguió protestando todo el día y toda la noche del sábado. Ese día sábado, ya promediando a esta hora más o menos, el gobierno decidió hacer dos cosas que fue lo que desprestigió totalmente al gobierno de Piñera, que estaba bajo el manto de la derecha, una derecha democrática en Chile, lo cual era bastante raro y bastante mentiroso, ¿verdad? Porque su gobierno está lleno de pinochetistas y de cómplices civiles, como el mismo Piñera en un momento dado lo habían calificado, cómplices civiles de la dictadura de Pinochet. Entonces tomó dos medidas, sacó a los militares a la calle, lo cual ya rompió toda posibilidad de que Piñera maneje políticamente este caso, y tuvo que aplicar el toque de queda desde ese día, fue desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Aún bajo toque de queda, la gente igual se manifestó, lo cual es bastante raro y fuerte, pero la gente perdió el miedo. Ya el domingo se mantuvo todo esto y para Piñera fue imposible manejar políticamente el tema, hizo llamado y recurrió a todo, no pudo lograr que la oposición pueda responder a ese llamado de unidad para buscar soluciones y de esa manera se fue perdiendo todo. Incluso Luis, habló de guerra el presidente Piñera. Él habló de una guerra, y después vi una imagen de un militar chileno que decía: no estamos en guerra, como contradiciéndole al presidente. Sí, mira, ese es un caso interesante. Piñera, la ley chilena prevé que cuando hay toque de queda, no es el presidente el que determina eso, es el militar que pone a cargo. Ujú. Entonces, el lunes, cuando ya Piñera perdió, se dio cuenta que perdió todos los estribos y él seguía manejando de que era obra de delincuentes. No la ciudadanía indignada, sino que esto era obra de delincuentes. Incluso habló de una organización internacional y quiso meter el miedo por el lado bolivariano. No lo dijo, pero por ahí iba el discurso, que esta era una cuestión Sí, bolivariana y sí, sí. un poco en el tema de la OEA y lo que pasó en Venezuela, y no le resultó. Entonces el lunes él, enrabiado, hizo una declaración donde habló de guerra, de que él estaba en guerra, y lógicamente eso tuvo una reacción muy fuerte de todos, incluso de sus propios partidarios, y se descontroló. Al día siguiente, cuando
cuando el militar a cargo, el general Iturriaga, daba un informe sobre las víctimas y todas las novedades del toque de queda, le preguntaron si él estaba en guerra como había dicho su comandante en jefe, y el subordinado de Piñera dijo que él no estaba en guerra. Eso es interesante, porque es como que el militar le tiene que enfriar al político que se va totalmente de su estado, digamos, y tiene que ser un militar que lo corrija. Eso es un lado interesante que lo tenemos que discutir tal vez con politólogos y sociólogos también. Luis, ayer el presidente hizo un discurso casi al mismo tiempo que muchos estábamos esperando el partido de Boca River. Él hizo un discurso donde dio una serie de medidas económicas, según él, sociales, pero estaba leyendo hoy que algunos califican de maquillaje, por un lado, y por otro lado, las manifestaciones continuaron esta mañana. He visto cuadras y cuadras de gente manifestándose igual. Es decir, ¿qué es lo que pasa con estas medidas sociales del presidente? Sí, él presentó, todo el mundo estábamos esperando que él haga una oferta para tratar de desactivar, porque se le está yendo de las manos realmente. Él hizo un discurso ofreciendo la solución al problema previa convocatoria a los partidos políticos, de los cuales concurrieron 3 de oposición. Dos y medio, digamos. La democracia cristiana estuvo votando con la derecha todo este año leyes que iban contra la gente y a favor de las empresas. Entonces la gente aquí estaba esperando un paquete de leyes que tocaran el modelo, porque eso es lo que está reclamando la gente. Por ejemplo, en el tema pensiones, todo el mundo sabe que en Chile las pensiones están manejadas por empresas privadas. La gente está diciendo no más AFP, AFP, administradora de fondos de pensiones. Y Piñera lo que hizo en esa, luego de acordar con estos 3 partidos de supuestamente oposición, hace una oferta donde eleva el 20% sobre algunos pilares, pilares solidarios que le llaman, que son la gente que no aportó nunca para su pensión. Hay una segunda escala que son las personas que no cotizaron, no Digamos, contribuyeron pero por 10 años. no fueron suficientes, Luis, eso digo. O sea, la No, gente no igual fueron. salió a la calle ayer, o sea, perdón, esta mañana, sigo escuchando los bocinazos ahí y las sirenas cerca de tu casa, es decir, ¿cómo va a terminar esto? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que la gente se calme y vuelva a la normalidad? Y tiene que pasar lo más difícil para Piñera, que él tiene que ceder y tocar el modelo, porque su receta fue más plata para los empresarios, pero disfrazado de que en forma de subsidio. Por ejemplo, para arreglar el tema de las pensiones, el Estado iba a aportar más plata a que las administradoras, las AFP, manejen esa plata. ¿Sí? Por ejemplo, en el tema de medicamentos, subsidio, pero ¿para quién? Si vos comprás un medicamento, hay un techo en el que podés gastar. Cuando llegás a ese techo, el Estado te da un subsidio, pero no a ti para que compres en cualquier farmacia, tiene que ser en farmacia privada. Entonces, toda esa ganancia que el Estado lo transfiere directamente a las empresas. Y así, otras soluciones siempre fueron dentro del modelo neoliberal. Por lo Luis, tanto, la transferencia de plata vos, del vos Estado a las estás, empresas es lo que la gente quiere que cambie. vos estás hace muchos años allá en Chile. Y hay que decir que este modelo viene de hace muchos años y también ha incluido, porque algunos me han escrito en el Twitter diciendo, sí, pero en la época de Bachelet también esto estaba ocurriendo, digamos. Es decir, ¿cómo explicar que este es un modelo de largo tiempo y que se puede apuntar solamente a Piñera o también a todos los que estaban antes, presidentes anteriores? Todos le, to- Este modelo se implementó en el año 81 junto con la constitución pinochetista. Y esa constitución sigue hasta ahora. Es uno de los problemas que tiene que resolver Piñera porque están pidiendo cambio de constitución. Viene del año 81, pero se le hizo, en los pilares del modelo, se le hizo muchas correcciones, tratando de justamente de desactivar en cada periodo los problemas que venían.
A las AFP se le hizo muchas correcciones, entre ellas Bachelet, que fue en ayuda a las AFP manejan algo así como 280.000 millones de dólares, que es el fondo de pensiones, que es la hucha de pensiones, como le dicen los españoles, ¿verdad? El fondo total. Y eso lo administran en 6 empresas, solamente 6 empresas. Pero en un momento dado eso no alcanzó para empezar a pagar las pensiones, porque esto se empezó a implementar en el 81 y la gente empezó a jubilar después de 30, 40 años, más o menos en la época en que Bachelet iba a gobernar. Ya Lago hizo unas modificaciones, hizo multifondos, es difícil, es largo de explicar, Sí. pero en resumen, la plata no alcanzaba para todos. Bachelet lo que hizo fue poner subsidios para la gente más pobre y eso lo que hizo fue que las empresas no se hagan cargo de un tema que era responsabilidad de ellos. Bueno, hay más de 15, Pasó plata del Estado. hay más de 15 muertos, Luis, la cifra que había escuchado ayer. Eh, Vamos a ver cómo termina esto. Realmente hay una preocupación grande. Claro que hay gente que quiere culpar eh, a Venezuela, a Cuba, a Rusia, no sé, pero aquí la cuestión lleva años y lo van a tener que resolver en los próximos días. Y no sé si el presidente Piñera hoy día está a la altura de poder manejar la situación. Eso es lo que más preocupa, porque después de ver las medidas de ayer y hoy siguen las protestas, alguno incluso dice que salgan los militares, que se retiren de las calles para que empecemos a hablar, hay como una especie de callejón sin salida preocupante en esto. Sí, sí. Dos hechos puntuales. Primero, a ver si me acuerdo. Primero, en el tema de... Me tocabas primero que hay gente... se me fue un poco la onda, No, disculpa, digo Leo. nomás, no, digo nomás que Eh, para, para, buscando culpables sí, afuera de Chile. Y otra cosa buscando es culpables. qué va a pasar con tantos muertos y cómo se va a calmar esto, ¿no? Sí, dos cosas en cuanto a eso. Primero, hay 18 muertos a la cifra actual, 18. 18 muertos. Sí, 18 muertos. 5 de ellos producto de asesinatos por agentes del Estado. O sea, hay 3 muertos por militares y 2 por carabineros, por la policía. Y eso está reconocido y está ya en fiscalía y se está investigando. Y eso pone en problema a Piñera porque es violación a los derechos humanos. Muerte por asesinato por agente del Estado de violación y eso le va a complicar, incluso le puede costar el cargo. Ya la oposición está hablando de acusación constitucional, que es nuestro juicio político. Y lo segundo, el tema de Venezuela lo desactivó el mismo Piñera en su discurso de anoche, porque él dijo dos cosas importantes. Uno, que ni los gobiernos de la concertación, que son 4 gobiernos, 5 gobiernos, 2 de ellos de Bachelet, ni sus 2 gobiernos se percataron de que había mucha desigualdad y había juntado mucha rabia esta desigualdad. Y por lo tanto, ahí vino el primer punto a favor de Piñera, que fue pidió perdón. Pidió perdón por esos errores y por no haberse dado cuenta de que el modelo estaba creando todas estas inequidades que terminó en esta explosión social. Por lo tanto, él mismo desactivó lo que había intentado establecer con el discurso de que estaba en una guerra. Entonces, él desactivó el tema del bolivarianismo, el castrochavismo y todo eso. Y empezó a sincerar un poco que el modelo tiene problemas. Ahora, su solución es más neoliberalismo y ahí está en problema. Él no quiere ceder en reconocer que el modelo tiene que ser tocado. Ese es su problema. ¿Cómo vamos a salir de aquí? Es muy difícil saber la reacción de Piñera. Piñera es un tipo muy egoísta, le gusta figuretear en todo, le gusta eso, no hace caso a nadie, tiene demasiada plata para hacerle caso a nadie, él cree que él sabe todo, que es lo que más le critican, y por lo tanto no sabemos cuál va a ser su salida en este tema. Luis, un gusto hablar contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Cuando guste, Leo, estamos siempre a las órdenes.